Bienvenidos al séptimo misterio. Hay una regla no escrita entre quienes practican la exploración urbana: no te lleves nada más que fotos, no dejes nada más que huellas. Pero, ¿qué pasa cuando lo que encuentras en un edificio abandonado no quiere que te vayas? Hoy nos adentramos en los hilos más oscuros de Reddit para conocer los testimonios de exploradores que rompieron el silencio de lugares olvidados y terminaron encontrando cosas que la lógica no puede explicar. Prepárate, porque después de escuchar estas 5 historias, nunca volverás a ver una construcción abandonada de la misma manera. La primera historia la comparte Urbex-King-92, quien decidió entrar en un hospital psiquiátrico clausurado en los años 70. Tras cruzar una ventana rota, llegó a la antigua zona de hidroterapia. Mientras grababa con su linterna, escuchó el sonido de agua corriendo. Al entrar a la sala, todas las bañeras oxidadas estaban llenas de un líquido negro y espeso que burbujeaba como si estuviera hirviendo. Lo más aterrador fue que, al revisar su vídeo, vio que en cada bañera había una figura humana sumergida que lo observaba fijamente, pero que a simple vista eran totalmente invisibles para él. Cuando intentó salir, todas las puertas de madera que antes estaban abiertas se encontraban cerradas con llave desde afuera. El segundo relato es de Ghost-Hunter-V, quien exploró una antigua fábrica de juguetes en desuso. En el sótano, encontró una habitación llena de moldes de cabezas de muñecas apiladas hasta el techo. Mientras caminaba, sintió que algo le tiraba de la mochila. Al girar, no había nadie, pero todas las cabezas de plástico habían girado sus ojos hacia su posición. El explorador cuenta que escuchó una risa infantil grabada en un tocadiscos que empezó a sonar solo, y cuando la luz de su linterna falló, sintió docenas de manos pequeñas y frías rodeando sus tobillos, intentando arrastrarlo hacia la oscuridad de los estantes. La tercera experiencia nos la entrega Sadou-Walker-88, quien entró en un centro comercial abandonado. En el área de comida, encontró una mesa perfectamente servida con comida que parecía fresca, humeante, como si alguien acabara de sentarse. Al acercarse, el olor a podrido lo golpeó de golpe. La comida se transformó en restos humanos descompuestos en un parpadeo. De pronto, los altavoces del centro comercial, que no tenían electricidad, emitieron un grito desgarrador seguido de una voz que decía: «Llegas tarde para la cena». El explorador huyó mientras escuchaba pasos pesados que hacían temblar el suelo de mármol justo detrás de él. El cuarto relato pertenece a Silent-Est, un fotógrafo que se infiltró en una mansión victoriana en ruinas. En el piso superior encontró un espejo de cuerpo completo que no reflejaba la habitación abandonada, sino la misma mansión en su época de gloria, llena de gente bailando. Lo perturbador fue que una de las figuras del espejo, una mujer de vestido rojo, se detuvo, lo miró con odio y empezó a golpear el cristal desde el otro lado. El espejo comenzó a agrietarse y un líquido rojo empezó a brotar de las fisuras. El fotógrafo afirma que, desde ese día, cada vez que pasa frente a un espejo, ve a la mujer de rojo un poco más cerca de la superficie, esperando su turno para salir. La quinta historia es de Tunnel-Rat-X, quien descendió a una red de alcantarillas coloniales olvidadas bajo una ciudad antigua. Tras caminar varios kilómetros, encontró una puerta de hierro reforzada con cadenas gruesas. Al asomarse por la mirilla, vio una habitación iluminada por cientos de velas donde figuras encapuchadas estaban arrodilladas frente a un pozo profundo. Una de las figuras se puso de pie y, con una voz que no parecía humana, dijo: «El quinto testigo ha llegado». En ese momento, todas las velas se apagaron al mismo tiempo y el explorador sintió como algo enorme y húmedo empezaba a salir del pozo, bloqueando el único túnel de salida. Esta sexta historia es quizás la más inquietante, porque no ocurrió en un edificio, sino en un lugar que simplemente no debería existir según los mapas. El relato nos lo entrega Lost-In-D-Boy, un explorador con años de experiencia que decidió investigar un antiguo complejo de departamentos que quedó a medio construir en una zona boscosa y apartada. Él cuenta que al llegar, notó que el edificio no tenía escaleras ni elevadores, solo pasillos infinitos que se conectaban de manera ilógica. Tras caminar por lo que parecieron horas, entró en un departamento que estaba completamente amueblado, a diferencia del resto de la estructura de concreto gris. En las paredes había cientos de fotografías del mismo, fotos del durmiendo en su casa,
fotos del caminando por la calle e incluso fotos del entrando a ese mismo edificio apenas unos minutos antes. El pánico lo invadió cuando escuchó el sonido de una respiración pesada proveniente del armario. Al abrirlo, no encontró a una persona, sino un monitor de televisión antiguo que transmitía en vivo lo que él estaba viendo en ese preciso momento, pero con un retraso de 3 segundos. En la pantalla, vio como una mano negra y alargada salía de la pared detrás de él y se posaba sobre su hombro. Lo aterrador fue que, aunque en la televisión la mano ya lo estaba tocando, él no sentía nada físicamente. Al girar la cabeza, no había nada, pero al volver a mirar la pantalla, la figura en el vídeo ahora lo estaba sujetando del cuello y levantándolo del suelo. El explorador sintió entonces que sus pies empezaban a despegarse del piso de verdad, como si su realidad estuviera siendo succionada por la imagen del televisor. Desesperado, rompió la pantalla con su linterna y el edificio entero soltó un gemido metálico estremecedor. Corrió por los pasillos que ahora parecían estirarse como chicle, mientras las fotografías en las paredes empezaban a gritar su nombre con su propia voz. Logró saltar por una ventana del segundo piso, y al caer y mirar hacia atrás, el complejo de departamentos había desaparecido por completo. En su lugar solo había un terreno baldío con un solo árbol seco que tenía su cámara fotográfica colgada de una rama, encendida y grabando hacia donde él estaba parado. Esta séptima historia es el motivo por el cual muchos exploradores veteranos deciden retirarse y no volver a pisar un edificio en ruinas. El relato es de Final-Level-Urbex, quien se obsesionó con encontrar la entrada a un supuesto nivel subterráneo oculto bajo una antigua estación de trenes en Europa del Este. Tras forzar una pesada escotilla de acero en el nivel más bajo, bajó por una escalera de caracol que parecía no tener fin. Al llegar al fondo, el aire olía a ozono y a carne quemada. Se encontró en una réplica exacta de su propia habitación de la infancia, pero construida enteramente de concreto gris, sin pintura ni ventanas. Lo más escalofriante fue encontrar a una figura sentada en su cama, de espaldas, que vestía la misma ropa que él llevaba puesta en ese momento. Cuando el explorador susurró un «hola», la figura se puso de pie rígidamente y, sin girarse, empezó a narrar los pecados y secretos más oscuros que el explorador nunca le había contado a nadie. La voz de la entidad era una mezcla de 1000 frecuencias distintas que hacían sangrar sus oídos. Al intentar huir, la habitación empezó a encogerse físicamente, las paredes de concreto se cerraban como una prensa hidráulica. En un acto de desesperación, el explorador lanzó su linterna hacia la figura. Al impactar, el cuerpo del impostor se deshizo en miles de cucarachas negras que inundaron el suelo en segundos. Logró subir las escaleras mientras sentía que los insectos subían por sus piernas y se metían bajo su piel. Al salir a la superficie y revisarse bajo la luz de la luna, no había ni un solo insecto, pero tenía tatuado en el antebrazo, con cicatrices reales, la fecha exacta de su propia muerte. Desde ese día, el explorador vive encerrado en su casa, pues asegura que cada vez que parpadea, la habitación de concreto gris aparece 1 centímetro más cerca de su realidad actual. 7 historias que nos recuerdan que el peligro de la exploración urbana no son solo los techos colapsados o el asbesto en el aire, sino las puertas que abrimos hacia dimensiones que deberían permanecer selladas. Los lugares abandonados son como cicatrices en la tierra, y a veces, al hurgar en ellas, solo logramos que el horror vuelva a sangrar. Si alguna vez sientes que un edificio te está invitando a entrar, recuerda estos relatos y sigue caminando. Hay secretos que es mejor dejar en el olvido. Soy Marisol, y esto fue una recopilación especial de 7 relatos de terror en Reddit sobre exploración urbana para el séptimo misterio. Si tienes una historia que ocurrió en las sombras de una ruina, déjala en los comentarios para nuestra próxima recopilación. No olvides suscribirte y activar la campana, porque en este canal, el misterio nunca descansa. Nos vemos en el próximo hilo, si es que no te quedas atrapado en el anterior.